Bienvenidos a otro programa en nuestro canal La Voz Reformada Hoy. Quédate, está con nosotros que vamos a tener una delicia de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar el Salmo número 12 y comienzo haciéndote una idea. Dice: hermano, hay un silencio que duele más que cualquier estruendo. Es el silencio de la integridad. Vivimos en una era donde las palabras se han vuelto baratas, donde las promesas tienen fecha de caducidad y donde parece que la lealtad es una moneda en extinción. Miramos a nuestro alrededor y a menudo nos sentimos como náufragos en un océano de conveniencia, buscando desesperadamente un rostro honesto o una mano en la que realmente podemos confiar. Hace miles de años, un hombre llamado David experimentó este mismo vacío. No comenzó su oración con una alabanza vibrante, sino con un grito de auxilio que desgarra el alma. En el Salmo 12:1, él exclama: sálvanos, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. David no estaba exagerando, sentía que el suelo de la confianza se desmoronaba bajo sus pies. Este grito de David es nuestro grito hoy. Cuando enfrentamos crisis, ya sean personales o familiares o sociales, lo primero que suele fallar es el apoyo humano. Nos sentimos solos porque los fieles parecen haber desaparecido. Pero es precisamente en este vacío de integridad humana donde la palabra de Dios emerge, no como un simple libro, sino como el único refugio sólido, inquebrantable y eterno. Hoy no solo analizaremos un poema antiguo, entraremos en el refugio de aquel cuyas palabras no fallan. Si sientes que el mundo te ha mentido, si la traición ha tocado a tu puerta o si la incertidumbre te quita el sueño, este salmo es para ti. Vamos a descubrir por qué, cuando todo hombre calla o miente, la voz de Dios sigue siendo nuestra mayor seguridad. Dice este precioso salmo: oración pidiendo ayuda contra los malos, al músico principal, sobre Seminit, salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, habla con sus labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en alto al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en oro de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercano andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Aquí nos hallamos en un Israel donde la estructura moral parece desmoronarse. El salmista David observa con horror cómo la fidelidad, Hased, desaparece de la esfera pública. No es una crisis política superficial,
sino un juicio espiritual donde el lenguaje, el don divino para la comunicación de la verdad ha sido pervertido por la lisonja y el engaño. La tesis teológica de este salmo es que presenta el conflicto cósmico entre la depravación total manifestada en la lengua humana, como expresaba Santiago, mundo de maldad, y la santidad inerrante de la palabra de Dios. Mientras el hombre usa su boca para oprimir, Dios usa su voz para rescatar y preservar. Este salmo halla su eco en el capítulo 1 de la Confesión de 1689 de las Sagradas Escrituras, reafirmando que las palabras de Dios son puras en sumo grado. En el capítulo 5 de la Providencia, donde se nos recuerda que Dios cuida de su pueblo en medio de la corrupción más profunda. En la exégesis podemos ver que el Salmo se estructura en un quiasmo de lamento y respuesta divina. Versículos 1 y 2, el lamento por la desaparición del piadoso. En el Salmo, en el capítulo 3 y 4, vemos una petición de juicio sobre los labios lisonjeros. En el versículo 5, que es el centro, por eso es un quiasmo, viene una parte arriba, una en el medio y otra abajo. Viene el oráculo divino, ahora me levantaré. En el versículo 6 vemos la pureza de la palabra de Dios. En el 7 y el 8 la confianza en la preservación frente a la maldad circundante. En algunos términos clave, léxicos, vemos por ejemplo en el versículo 6 la palabra anrod. Se refiere a los dichos o palabras de Jehová, a diferencia del habla humana vacía, shab. Las palabras de Dios son sustancias reales y puras. Vemos también la palabra sarub, un participio pasivo que indica refinado o purificado. La palabra de Dios ha sido sarub, purificada, refinada 7 veces, como el oro en el crisol alil. La palabra de Dios ha pasado por la prueba del fuego y no contiene escoria de error ni de engaño. Vemos también la palabra seminit, según el encabezado, sobre la octava. Teológicamente, algunos puritanos veían aquí una alusión a la resurrección o al nuevo pacto, el octavo día, subrayando la esperanza mesiánica. En la historia de la redención, vemos que Cristo es el Logos encarnado, que a diferencia de los hombres del Salmo 12, nunca tuvo engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Él es el pobre y menesteroso del versículo 5, que tras ser oprimido por las lenguas mentirosas del Senadrín, fue levantado por el Padre para nuestra salvación. En el bosquejo homilético, en la primera parte, vemos el desolador paisaje de la infidelidad humana. En la segunda parte vemos la arrogancia del corazón. En la tercera, la intervención soberana del Redentor. Y en el cuarto, la excelencia de la palabra inerrante. Vamos a pasar a la exposición de la palabra. En primer lugar, vamos a ver el desolador paisaje de la infidelidad humana. David comienza con un grito de auxilio, ósea. La desesperación de los hombres fieles no es un accidente sociológico, sino el fruto de la caída y el pecado. Capítulo 6 de la confesión de fe.
Cuando la fe en Dios muere, la fidelidad entre los hombres perece. El habla se vuelve shab, vanidad, falsedad, un síntoma de un corazón dividido, beleg, vale. Pero esta corrupción verbal no es solo una debilidad, sino es una rebelión armada. Los hombres no solo mienten por conveniencia, sino que han entronizado su propia voz por encima de la de Dios. En segundo lugar, vemos la arrogancia del corazón autónomo. El ser humano que no quiere saber de Dios. El versículo 4 revela la esencia del humanismo apóstata. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Aquí vemos la antítesis de la soberanía de Dios. El hombre cree que es soberano y que no hay nada que pueda doblegar su voluntad. Pero sin embargo, esta es la antítesis de la soberanía de Dios. Al declarar que su lengua es suya, el hombre intenta usurpar la autoridad de aquel que creó el lenguaje. El juicio de Dios cortará esos labios, pues el orgullo es la raíz de la calumnia. Ante este sistema de opresión basado en la mentira, el pueblo de Dios parece indefenso. Sin embargo, el silencio de Dios no es indiferencia, sino el preludio de su acción más gloriosa. En tercer lugar, vemos la intervención soberana del Redentor. En el versículo 5, Dios rompe el silencio y dice: por la opresión de los pobres, ahora me levantaré. Este es un lenguaje de pacto. Dios se levanta como el Goel, el Redentor, el Vengador. Pone al pobre en salvo en el Yasa. Es un anticipio de la justificación. Dios saca al pecador del alcance del acusador y lo coloca en la roca de su gracia. Si Dios ha prometido seguridad, ¿en qué podemos confiar mientras esperamos? No en las promesas de los hombres, sino en la naturaleza misma de las palabras de nuestro Rey. En cuarto lugar, vemos la excelencia de la palabra inerrante. A diferencia de las lenguas sucias del versículo 3, las palabras del Señor son puras. El uso del número 7, que dice que son purificadas 7 veces, Sibayaín, denota perfección absoluta. Aquí descansamos en la sola escritura. La Biblia no contiene error porque su origen es el de Dios de verdad. El Señor no solo dio su palabra, sino que según el versículo 7, la guardará y preservará de esta generación para siempre. Esta es nuestra garantía de preservación de los santos. Pasamos entonces a la aplicación práctica. Y este salmo nos confronta. Yo pregunto, ¿está nuestra lengua alineada con la verdad de Dios? ¿O nos hemos dejado seducir por la lisonja del mundo? El pecado de la lengua revela la idolatría del corazón que busca la aprobación humana antes que la divina. Recordemos cuando Pedro estaba en los atrios cuando estaban juzgando a Cristo, y hubo una sirviente que lo identificó y le dijo: tú eras uno de ellos. Dice que Pedro empezó a decir palabras que no correspondían a ser un seguidor de Cristo. ¿Para qué? Para que lo pudieran identificar como que no era de los seguidores de Cristo. En las palabras nuestras se demuestra si somos seguidores o somos solamente oidores. Este salmo nos da un consuelo.
aunque parezca que los impíos andan alrededor y que la maldad es exaltada, el creyente está bajo la unión mística con Cristo. Estamos seguros en el oráculo divino: no me levantaré. Nuestra seguridad no depende de la estabilidad cultural, sino del decreto inmutable de Dios. Este salmo nos da una guía para la santidad. Debemos ser un pueblo de palabra pura, que nuestros labios y nuestras palabras destilen la palabra de Dios, y que las otras personas, cuando escuchen lo que estemos hablando, digan: verdaderamente este está hablando cosas diferentes que las que escuchamos en estos tiempos. Nuestra ética comunicativa debe reflejar la pureza de la Escritura. El creyente debe ser un oasis de fidelidad en Munín, en el desierto de la traición. En la sección apologética vemos que el Salmo 12 presupone que la verdad es objetiva y reside en Dios. Está contra el postmodernismo, que afirma que el lenguaje es solo una construcción de poder para oprimir. El salmista admite que el hombre usa el lenguaje para oprimir, pero afirma que Dios usa el lenguaje para liberar y revelar la realidad última. Dios usa el lenguaje para comunicarnos, y Dios usó el lenguaje. No hay lenguajes celestiales. Dios usó el lenguaje que se usaba en ese tiempo para comunicarse con nosotros. Podemos aquí también ver la inerrancia de las Escrituras. Es la única base para la conducta social. Sin una palabra purificada 7 veces, estamos a merced de la tiranía de la opinión mayoritaria. Como hablamos, muchas veces nos dejamos influenciar por las palabras del mundo, por lo que el mundo dice, por lo que el mundo cree. Y nuestras palabras deben estar de acorde a la palabra del Señor. Concluimos pues que la maldad puede abundar y los fieles pueden parecer pocos, pero la palabra de Dios permanece para siempre como el ancla de nuestras almas. Oremos para terminar. Oh Señor Jehová, cuya palabra es plata refinada en el fuego de tu santidad, te rogamos que en estos días de engaño y lisonja guarde nuestras lenguas del pecado y nuestro corazón de la desesperación. Levántate a favor de tus pobres y afligidos. Danos la gracia de confiar en tu promesa de preservación, sabiendo que ni una tilde, ni una jota de la ley caerá por tierra. En el nombre de Jesucristo, el amén fiel y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano mío, y nos vemos en otra edición de tu canal, La Voz Reformada. Que Dios te bendiga.